Amén. ¿A cuánto les gustan los viernes de enseñanza? Gloria al Señor. A mí me gustan los viernes de enseñanza porque siempre procuro traer algo aleccionador para el pueblo. Algo que usted aprenda, algo nuevo cada vez que usted viene aquí los viernes. Quiero hablar de un personaje, profeta del Señor, uno de los profetas menores. Estuvimos hablando de él hace unos cultos atrás. Estábamos hablando del profeta Amós. Amós fue uno de los profetas, como la mayoría de los profetas que Dios utilizaba, odiados por los que lo oían, la gran mayoría, porque tenemos la equivocada tendencia. Cuando recibes profecía agradable a tu oído, el profeta es lo máximo, ¿sí o no? Pero cuando el profeta te dice algo que no te agrada mucho, entonces queremos cuestionar al profeta. Queremos decir, eso como que no viene mucho de Dios. Pero siempre es de Dios cuando es agradable para tu oído. Entonces Amós era uno de esos profetas que no caía bien, porque fue uno, al igual que Jeremías y otros, que por lo general traía palabra de juicio al pueblo. Y la palabra de juicio, de condenación, de advertencia que Dios enviaba a través de ellos, no era agradable a la gente. Y eso no ha cambiado. A la gente le gusta que cuando un profeta te habla, te diga que Dios te va a bendecir, vas a tener 10, casi 5 carros. Pero cuando el profeta te habla y te llama la atención y te dice cosas no agradables a tu oído, hay la tendencia de menospreciar o no valorar la profecía. Y eso no es correcto. La profecía es buena, no importa si no es agradable a ti. Fue una de las cosas que Job le dijo a su mujer. Porque, por cierto, ya terminé la prédica de la mujer de Job. Cualquier viernes, porque va a ser un viernes de enseñanza, porque va a ser fuerte. Eso no puede ser un domingo. Un viernes de enseñanza de esto estaremos hablando de la mujer de Job. Ya terminé esa prédica, la tengo ahí, orando por ella. Pero una de las cosas que Job le dijo a la mujer, cuando le llegó ese día fatídico en donde perdió sus hijos, perdió sus bienes y él se enfermó, que la mujer le dijo, pero maldice ese Dios y muérete. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Job le dijo algo a la mujer que es muy cierto. Job le dijo, cuando Dios nos bendecía era bueno. Cuando Dios nos dio todo lo que teníamos, Dios era bueno. Pero ahora que las cosas no andan bien, Dios es malo. Y lo mismo pasa con los profetas. Lo mismo pasa con los hombres de Dios. Lo mismo pasa con los pastores. ¿Cuántas veces yo no he venido? Mira, y por lo general yo te preparo. Yo te digo, ¿estás bien sentado hoy? Y ya ustedes conocen, cuando yo digo eso, ustedes saben que el pastor viene con una palabra dura. Yo les aviso por lo menos. Pero cuando y vamos a hablar de eso hoy, nosotros debemos tener la capacidad de aceptar. Mira, casualmente la profeta, la última que vino aquí, la pastora Lady, que por cierto también creo que también está en Colombia también acompañando a las nuestras. Ella nos dijo a la pastora y a mí, ustedes han sido débiles. Y cuando ella nos dijo eso, se refería a que nosotros como que tenemos mucho cuidado cuando hablamos de dinero. Y ella decía, no,
Y yo siempre se los he dicho a ustedes, en la Biblia no hay tema que a mí me debe dar pena hablar. Se lo he dicho a ustedes. Pero ella nos decía, y tal vez con razón ella decía, ustedes han sido débiles porque como que tienen mucho hermetismo cuando tienen que hablar de dinero, cuando tienen que hablar de la obligación de la gente, del pueblo con respecto a Dios. Y ella nos decía, ustedes no deben tener temor para hablar de dinero, porque el bien es para el pueblo. Eso lo hemos dicho aquí. Y ella, como ustedes los que estuvieron aquí, escucharon cuando ella nos dijo eso. Y mi hermano, yo lo cogí como bueno. Yo digo, es cierto, porque siempre el tema del dinero saca ronchas. Tranquilo, no vamos a hablar de dinero hoy. Tranquilo. Pero a lo que voy con respecto a eso es que cuando el profeta te dice cosas buenas, gloria a Dios. Pero cuando te llama la atención o te habla palabra de corrección, también gloria a Dios. Cuando dicen amén a eso. Y este profeta Amós, llegó un momento, vamos a leerlo, en que él tuvo que defender su ministerio profético. Porque fue un profeta muy cuestionado. Muy cuestionado en la época, porque le tocó vivir una época en donde Israel hacía muchas maldades con sus mismos paisanos. Amós no tenía la culpa de vivir en una época como esa. Y cada vez que Dios enviaba palabra al pueblo, por lo general era palabra de corrección, era palabra de confrontamiento, era palabra de castigo. Y el pueblo, como ya hemos mencionado, no todo el mundo le gusta que cuando te digan una profecía sea negativa. Todos queremos que cuando viene un profeta a hablar contigo, te diga Dios te va a bendecir, vas a ganar $20,000 al mes. Queremos oír cosas buenas, pero somos reacios para recibir las correcciones. Y eso pasaba en esa época, en donde el pueblo no gustaban de Amós. Vamos a verlo, no gustaban de él, porque por lo general cuando Dios lo mandaba a hablarle al pueblo era palabra dura, era palabra fuerte, era palabra que a la gente no le gusta oír, pero era de Dios. Ahora que tengo su atención, por favor, vayamos al libro de Amós. ¿Dónde está Amós? Daniel, Oseas, Joel, Amós. Un día voy a pedirle a Justo que venga aquí adelante a recitar los 66 libros para que le dé pena a algunos. Justo Águila se sabe los 66. No, tranquilo, Justo, tranquilo, hoy no. Ve, ahí venía. Él se sabe los 66 libros, uno detrás de otro. ¿Te lo sabes tú también? Tranquilo, Justo, hoy no. Ya llegó al libro de Amós. Vamos a leer. Vaya al capítulo 3 del libro de Amós. Amós capítulo 3. Vamos a leer del versículo 3 al 8. Del 3 al 8 de Amós capítulo 3. ¿Lo tiene? Dice así. Hablando Amós. Andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad
y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Y dice el 7 y el 8: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Les decía que Amós llegó un momento en que él tuvo que hacer valer su ministerio profético por los cuestionamientos constantes que recibía del pueblo. Él era el que profetizaba. Recuerden que en la época Israel estaba dividido en dos reinos: el reino del norte, donde estaban 10 tribus de Israel, y la del sur, que solo tenía 2. Él era profeta en el pueblo del norte. Y como profeta del Señor, y por el tipo de mensaje que generalmente daba Amós, se había levantado una especie de inadversión en contra de los profetas. No gustaban de los profetas, particularmente de Amós. Amós no caía bien, porque cada vez que abría la boca para profetizar era para darle palo al pueblo. Y la gente, cada vez que sabían que venía Amós a hablar, decía: ya viene otra de parte de Dios. Y llegó un momento que Amós no caía bien. ¿Quieren que veamos por qué no caía bien? Vaya conmigo a Amós capítulo 2. Vamos a ver algunos versículos para que usted vea que Amós no le caía bien a la gente de la época. Amós capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Lo tienen? Dice el 11: y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Y dice el 12: mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profetices. Eso era para Amós. La gente no quería oír profecía de Amós porque siempre era contraria a lo que ellos esperaban oír. La Biblia dice que Dios había levantado profetas y nazareos, pero el pueblo, para romper ese lazo que había entre Dios y los hombres de él, dice la Biblia que le daban vino. Y dice el versículo 12: mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos. Ustedes saben que el nazareo tenía 3 cosas que no podía hacer. No se podían cortar el cabello, no podían lidiar con cosas muertas y no podían beber vino. Amén. Y dice el 12 que ellos le daban de beber vino. Lo hacían a propósito, para que no hubiese hombre de Dios en la época. Dice: ustedes le dan de beber vino a los nazareos, y a los profetas les querían callar la boca diciendo: no profetices. ¿Quieren más? Veamos capítulo 7. Este es más fuerte todavía. Este es más dura. La suave fue esa, para que ustedes vean si Amós caía bien o no. Ya llegó a Amós capítulo 7. Vaya al versículo 10. Ya llegó al 10 del capítulo 7 de Amós. Dice el 10: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam. ¿Cuántos recuerdan a Jeroboam aquí? No. ¿Cuántos recuerdan aquí a Jeroboam? La sangre de Cristo. ¿No se acuerdan de Jeroboam? Ese no es el tema, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, que era el rey de las 10 tribus en la época,
Dice, le decía: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y dice el 12: y Amasías dijo a Amós, le dijo: vidente, vete, huye a tierra de Judá. Es decir, lo mandó al sur, lo mandó a Judá, al otro reino. Recuerden que Israel estaba dividido en dos reinos, el del norte y el del sur. En el del sur era Judá con Efraín. Y le dijeron a Amós: vete al sur. Vamos a seguir leyendo. Entonces Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Es decir, a Amós le decían: hey, vete a profetizar allá en el sur, déjanos tranquilos a nosotros, come tu pan allá. Porque estaban cansados de que Amós cada vez que hablaba era para darles palo. Mi hermano, yo le doy palo a la iglesia cuando Dios me dice que se lo dé. Yo no vengo aquí intencionalmente a darle palo a nadie. Hablaremos de eso más adelante. Pero aquí podemos ver que Amós no era un tipo popular. No gustaban de Amós. Amós no era un profeta que caía bien al pueblo. Había hostilidad en contra de él. Pero la hostilidad que tenían era con él, porque en la época habían otros profetas. Pero los profetas que siempre hablaban cosas buenas eran lo máximo. Con eso no había problema. El problema era con Amós, porque Amós le decía la verdad que venía de parte de Dios. Por eso, mi hermano, cuando recibimos profecía, tenemos que tener un corazón preparado para recibir tanto lo bueno como lo malo. Y había hostilidad en contra del profeta Amós. No gustaban de él. Por eso Amós, tal vez ustedes no entendieron cuando leímos los versículos 3 al 8, pero vamos a entenderlo poco a poco, ustedes verán. Amós tuvo que defender su ministerio profético, porque Amós quiso darle a entender al pueblo que la palabra que él les estaba dando no era cosa de él, sino que era mandato de Dios, y que él solamente repetía lo que Dios le decía que tenía que decirle al pueblo. Y por eso Amós les relata estos versículos del 3 al 6, que tal vez usted no entendió cuando lo leímos, pero vamos a verlo poco a poco. Vamos nuevamente a Amós capítulo 3. Y este es el título del mensaje. Él utilizó causa y efecto para demostrarle al pueblo que cada vez que él hablaba no lo hacía a título personal, sino que él simplemente repetía lo que Dios le ordenaba que le dijera al pueblo. Vamos nuevamente al versículo 3 para que veamos ese concepto de causa y efecto que Amós quiso enseñarle al pueblo, que era lo que él usaba para profetizar. Ya llegó al versículo 3 nuevamente. Él dice, perdón, estoy en Oseas. Aquí está, Amós versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cuál es el resultado de eso? Están de acuerdo. ¿Cuál es la causa? Caminan juntos. Nadie camina junto a alguien si no está de acuerdo en caminar con él.
Eso fue lo que Amós quiso dar a entender aquí. Nadie puede caminar al lado de otro si no se ponen de acuerdo. Hay una causa y un efecto. El efecto o el resultado es: caminan juntos. La causa, se pusieron de acuerdo para hacerlo. El versículo 4 dice: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Los que conocemos un poquito y hemos visto ese canal en el cable, que me encanta verlo, por cierto, Discovery Channel. Cuando un león o la leona, porque el hombre siempre está allá recostado esperando la comida, la muela que sale. Pero cuando la leona le trae la comida al jefe, ellos sueltan un rugido. Y el rugido es señal de que tiene la presa a su merced. Ningún león ruge si no hay presa cerca. El único león que ruge es el que está viejo. La Biblia también habla de eso. Cuando un león está viejo, ruge para meterle miedo al joven, pero el joven no come ese cuento. Ya el joven sabe que está viejo y la manada que él tiene se la van a quitar. Ese es otro tema, tranquilo, no vamos a hablar de eso hoy. Pero normalmente el león ruge cuando tiene la presa ahí, lista para devorarla y comer el primero. Y por eso dice Amós: ningún león ruge si no hay presa primero. Y dice en el versículo 5: ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Es lo mismo. Cuando un cazador pone una trampa para que un ave, tratando de tomar la carnada, caiga en la trampa, ningún ave caerá en la trampa si no trata de coger la carnada primero. Es decir, circunstancia de causa y efecto. No puede haber una cosa sin que exista la otra. No pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. El león no puede rugir sin que haya una presa. Un ave no puede caer en una trampa puesta por el hombre si el hombre no la pone primero con la carnada para llamar la atención del ave. ¿Cuántos me están comprendiendo aquí? Causa y efecto. Y dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho, dando a entender: cada vez que pasaba algo en el pueblo y sonaba la trompeta, era el mismo Dios quien lo había propiciado. ¿Qué quiso dar a entender el profeta cuando dijo eso al pueblo? Le dijo: cuando ustedes me ven aquí que vengo a profetizarles, yo no vengo a hablar en nombre mío personal. Yo vengo a hablar porque Dios me dijo que hablara. Causa y efecto. La causa es la palabra que Dios le da al profeta. El efecto, la palabra que el profeta le da a los que reciben la palabra. Y mi hermano, yo me veo mucho en ese espejo. Y tranquilo, porque si pasó en esa época, eso no ha cambiado hoy. Por lo general, cuando el pastor viene con una palabra dura, piensan que el pastor amaneció mal, la pastora no lo trató bien en la noche, no le dieron desayuno. Yo no sé qué pueden pensar. Y piensan que uno viene aquí a desquitársela con ustedes. Y no saben, mi hermano, que como pastor yo soy guiado por Dios. Por eso todas las madrugadas me levanto a orar. Aquí está mi hijo. La pastora y yo nos paramos todas las madrugadas a buscar presencia de Dios. Y la presencia de Dios incluye lo que yo voy a dar como lo que yo voy a dar de alimento al pueblo.
Yo no vengo aquí a decir, bueno, hoy voy a hablar, voy a poner la mano donde caiga, voy a hablar de eso. No, aquí no. Así no pasa en las cosas de Dios. Así no pasa. Toda la madrugada le digo a Dios, ¿de qué quieres que hable el viernes? ¿De qué quieres que hable el domingo? Y mi hermano, en alguna de esas hasta yo quedo asustado con la palabra cuando sé que es fuerte. Y en ocasiones lloro en mi casa, pero aquí no, porque yo vengo a cumplir lo que Dios me dice, de lo cual yo debo hablar. Y perdóneme por lo que le voy a decir. Muy poco me importa si a usted le ofende lo que yo vengo a hablar aquí, porque yo vengo a agradar al que me envió a decir la palabra. Yo vengo a hacerle caso a lo que Dios me dice. Habla de este tema. Y mi hermano, a veces lloro en mi casa mientras estoy escribiendo, porque sé que la palabra va a herir susceptibilidades. Pero en oración recibo la paz que debo recibir, porque sé que no soy yo. Estoy obedeciendo al que me dice de qué yo debo hablar. Y es lo mismo, por eso me digo, yo me miro en el espejo. Y cada vez que Amós hablaba, y hablaba palabra de juicio que a la gente no le agradaba, Amós llegó un momento en que él tuvo que defender su ministerio. Llegó un momento en que Amós dijo: hey, me están cuestionando mucho. Están creyendo que yo vengo aquí a hablar palabra de hombre, palabra humana. Y yo no vengo aquí a hablar en nombre mío. Yo vengo a hablar lo que Dios me dice que hable. Y por eso él hizo esos ejemplos del que camina, el ejemplo del león, el ejemplo del ave que es cazada. Por eso, porque él está enseñando. Cuando yo vengo aquí, yo no vengo a hablar como Amós, yo vengo a hablar en nombre de Dios. Él es el que me dice de qué yo debo hablar. Y por mucho que me duela, yo tengo que decirle lo que Dios me dice que hable. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Así que la Biblia enseña que Amós tuvo que defenderse en un momento dado. Ya vimos la lectura. Lo mandaron a predicar. Vete al otro reino, predica, come tu pan allá. Como que dice, vete a fregar allá, para no decir otra palabra que decimos por ahí. Vete a predicar allá, come tu pan allá. Aquí no profetices. ¿Por qué? Porque no les hablaba bonito. ¿Y eso ha cambiado hoy? No, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. El profeta es bueno cuando me habla de bendiciones. El profeta no es tan bueno cuando viene a regañarme o cuando viene a llamarme la atención. Eso no ha cambiado. Y Amós lo sabía. Pero viene el versículo 7 y 8. Vaya a los versículos 7 y 8. Estamos en Amós capítulo 3. El abanico me mueve las páginas. En el versículo 7, Amós le está diciendo al pueblo: Dios habla con sus profetas. Dios le revela a su hombre o a su mujer los secretos, los misterios que debe darle al pueblo. Por eso Dios estableció profetas, que eran los que hablaban al pueblo en el nombre de Dios. Lo mismo pasa con nosotros los pastores. Mi hermano, nosotros no venimos aquí a predicar lo que nos da la gana. No funciona así. Por eso el respaldo de Dios tiene que ver con eso.
Si predicamos a rechinche tito, ¿cuántos jugaron aquí eso alguna vez en su vida? Cuando éramos niños. No me hagan pasar, no me hagan pensar que yo soy el único viejo aquí. ¿Cuántos jugaron bola, canica? New Flu, ¿cuántos jugaron New Flu? Levanta la mano. No, cuidado, levanta la mano conmigo. ¿Sí o no jugaba? La lata, lo escondido. Yo vengo de ahí. Juegos sanos. Algunos lo cogían a pecho y se escondían toda la distancia. Pero Amós les enseñaba que lo que él le transmitía al pueblo no eran palabras humanas, no eran palabras de él. No era como quien puede pensar que el profeta amaneció de mal humor y viene a descargarse con nosotros. No era, son cosas que Dios transmite para que él traiga al pueblo. Y en el versículo 7 él lo menciona. Él dice: Dios habla a sus profetas. Dios habla a los hombres que necesita y utiliza y designa para hablarle al pueblo en nombre de él. Y en el 8 él dice, versículo 8: si el león ruge, ahí el león es Dios. En el 8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Él estaba diciendo: lo que Dios pone en mi corazón, por muy duro que pueda ser para ti, yo no tengo otra alternativa que cumplir los designios de Dios. Por eso Dios designaba profetas, hombres valientes y esforzados, contrario a la mentalidad de la época. Si usted ha leído Biblia, se dará cuenta que los profetas normalmente no caían bien, porque hablaban palabras duras en ocasiones, sobre todo en la época de Amós, en la época de Jeremías. Hay otras épocas donde habían profetas en donde la palabra no siempre era de juicio o de condenación, pero siempre era palabra de Dios. ¿Cuántos recuerdan cuando Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive? Él no quería, usted conoce la historia, él no quería ir a Nínive. Y por lo menos Amós le estaba hablando a sus paisanos, a los israelitas. Cuando Dios manda a Jonás, lo manda a un pueblo que era enemigo de Israel y que le había hecho mucho daño a Israel. Por eso no quería ir. Por eso cogió el barco y se fue a otro lado, porque él sabía que los de Nínive le habían hecho mucho daño a su pueblo. Pero tuvo que ir o no tuvo que ir. Y cuando fue allá, le fue a hablar palabra de exhortación, palabra de arrepentimiento. No le llevó una palabra de juicio, diciéndoles: si en 40 días ustedes no se arrepienten, van a ser destruidos. Y usted conoce la historia. Jonás quería que Dios se los llevara por los cachos. Él quería que Dios lo destruyera. Pero si Dios perdonó a Nínive, ¿cuánto más a su propio pueblo, a Israel? Y por eso, cuando Amós le hablaba al pueblo de Israel, debemos entender algo. Dios nunca estará contento cuando Él manda una palabra dura para su pueblo, pero lo hace por el bien de nosotros. Cuando Dios manda una palabra dura, cuando Dios manda una palabra de condenación, lo hace con la intención de que nosotros regresemos al sendero de Dios. Lo hace con la intención de que reflexionemos y volvamos al camino correcto. Siempre que Dios manda
a un profeta, a un hombre de Dios, hablarle a alguien, es demostrando su gracia y su misericordia. Porque recuerden algo, Dios no tenía la obligación, Dios no tiene la obligación de mandarle palabra de advertencia a nadie. Él es soberano. Él no tiene por qué avisarte que te arrepientas si no te va a destruir. Pero Dios, en su misericordia y en su gracia, siempre mandaba un profeta para advertirle al pueblo lo que pasaría si no se arrepentían, lo que pasaría si no volvían a la senda correcta. Dios siempre mandó un profeta. Usted puede leer Biblia, y siempre antes de una condenación había un profeta que advertía al pueblo: regrésense de su mal camino, si no sufrirán las consecuencias. La Biblia dice que Jeremías habló por años tratando de que el pueblo se arrepintiera y nunca le hicieron caso. Y mi hermano, es bueno que tengamos un Dios que al menos nos advierta. A mí me gusta que me adviertan cuando estoy haciendo algo mal o cuando voy en un camino que no es correcto. ¿Sí o no? Tus hijos, si tú ves que tus hijos están realizando o van por un camino que tú sabes que lo va a llevar a perdición, tu deber como padre es advertirle. ¿Por qué? Porque los amas. ¿Sí o no? Ningún padre que ama a un hijo o a su hija va a dejar que se estrelle, ni que no, que coja su golpe y aprenda. No, tú por lo menos vas a advertirle: el camino por donde vas no te va a llevar a nada bueno. Y uno trata de corregirlos en el camino para que se enderecen. Bueno, eso es lo que Dios hacía con su pueblo. Si lo hacía con pueblos que eran paganos, lo hizo con Nínive, que no era un pueblo que adoraba a Dios, y le mandó un profeta para que se arrepintieran. Hablamos de eso aquí. ¿Cuánto más con su propio pueblo? Por eso cuando Amós venía con palabra fuerte y dura, como a veces viene su pastor, debemos tomarlo con mente abierta, recibir la advertencia que estás recibiendo y enderezarte. Mi hermano, una de las cosas, mira, ¿sabe una de las cosas que a mí me hizo profundamente sentirme que tengo respaldo de Dios? Cuando esta última profeta vino, mi hermano, yo estoy delante de Dios, estoy en su altar. Que Dios haga conmigo lo que tenga que hacer conmigo si yo estoy mintiendo aquí. Cuando esta última profeta vino, habló con algunas personas. Y habló con unas personas sobre temas que antes de eso el pastor estaba hablando aquí. ¿Se acuerdan cuando el pastor decía: algunos se están descuidando, algunos se están dejando las cosas de Dios como en segundo plano, ya no eran como eran al principio? Y cuando ella vino aquí y yo la oí, yo digo: Dios está hablando. Dios está hablando. Porque a veces cuando venimos de parte de Dios a hablarle al pueblo, luego de haber recibido la instrucción de Dios para hablar aquí de ciertos temas, a veces la gente piensa que son cosas personales y humanas. La pastora me trató bien anoche. Y mi hermano, muy lejos de eso. Yo he venido aquí de pelea con la pastora y nadie se da cuenta. Porque aquí no venimos a mostrar las diferencias que podemos tener en un momento dado. Aquí venimos a servirle a Dios. Se lo puede dar mejor que eso. Aleluya. Por eso
Cuando alguien que no sabe nada dice o habla de lo que hemos hablado aquí, yo digo respaldo de Dios. Dios está hablando. Dios está hablando. Y sí, yo he tenido conversaciones con las pastoras con respecto al tema del dinero. Y yo he podido percibir la aprehensión de ella cuando de dinero se trata. Yo soy el desbocado. Yo soy el que dice, en la Biblia no hay tema malo. Yo no tengo ningún problema en hablar de dinero, porque la Biblia es perfecta. Digo, por poner un ejemplo, no solamente del dinero, de otros aspectos también. Pero volviendo a Amós. Amós dio a entender que cuando él hablaba de parte de Dios. No porque a él le daba la gana darle palo y darle duro y hablar de condenación y hablar de castigo y hablar de arrepentimiento si no se van al infierno. No. Era Dios quien le decía, dile a mi pueblo tal o cual cosa. Y claro, lamentablemente, en la época Israel no se estaba portando bien. La última vez que hablé de Amós, mencioné que los ricos abusaban de los pobres. Eso era lo que vivía Israel en la época de Amós. El pueblo no se estaba portando bien entre ellos mismos. Y Dios tuvo que intervenir. Y por eso cada vez que Amós abría la boca para profetizar, lo que hablaba no era bueno, no era agradable. Y como no lo querían sacar, él tuvo como que defenderse y decir, ve acá, no piensen que cuando yo vengo aquí, yo vengo a darles palo a ustedes porque a mí me da la gana. No. Y mi hermano, es lo mismo que vengo a decirle a ustedes en este viernes de enseñanza. Cuando el pastor viene en algún momento con una palabra que te desagrade porque es dura y tú sientes que la silla tiene puyas y estás mirando el reloj porque cuándo va a terminar para irme porque me está dando palo, no pienses que es el pastor que viene con malas intenciones. Es porque Dios está hablando y quiere que alguien oiga lo que él tiene que decirle. Y ustedes le llaman indirecta, ustedes le llaman, está usando el altar para hablar cosas carnales, personales. Y mi hermano, bien lejos de eso. Mi hermano, estoy delante de Dios. Estoy delante de Dios. Cada una de las prédicas que traigo aquí es luego de que Dios me dé visto bueno y me diga, habla de esto. Habla de esto. Yo quiero que tú hables de este tema este domingo. Yo no vengo aquí a tirar indirectas. Yo vengo a darte directas. Solo me falta mencionar nombres en algunos casos. Pero si yo fuera como Jesús, que te decía tu ramplanazo en la cara, muchos no vinieran. Muchos no vinieran. Pero mi hermano, así como Dios le dolía mandar una palabra de juicio a su pueblo, no se deleitaba con eso. Amós tampoco, ni este pastor tampoco. ¿O tú crees que a mí me agrada venir aquí a decirte palabras que yo sé que es dura para ti? ¿Tú crees que yo me gozo, me alegro de eso? Claro que no. Yo amo al pueblo, yo amo a todos los que están aquí. Pero el hecho que te ame no quiere decir que no te voy a decir lo que tengo que decirte. Esa es otra cosa. Y Amós tampoco era feliz cuando hablaba. Amós hablaba con tristeza en su corazón, porque era su pueblo, eran sus paisanos. Es duro cuando tú hablas con gente que tú amas, diciéndole cosas fuertes que tú sabes
que tienen que oír. Y que Dios te dice, habla del tema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo fue la última vez que yo les dije a ustedes, están bien sentados? Porque yo te aviso. Cuando yo vengo duro, yo te aviso. ¿Cuándo fue la última vez? Pero cuando yo diga, ¿estás bien sentado hoy? Así cuando te goza, cuando la palabra es buena a tu oído, asimila también los ramplanazos cuando vienen. Porque vienen de Dios, no vienen de mí. Y mi hermano, tú no tienes idea. Cuando yo estoy en oración, yo le pido a Dios, ayúdame a que este mensaje no sea tan fuerte. Y a veces estoy predicando y estoy viendo el bosquejo y digo, no voy a decir eso. ¿Sabe cuántas veces lo he hecho? Y por eso predicar una palabra fuerte no debe ser para nosotros los que estamos del lado de acá una oportunidad para darle palo al pueblo, desquitarme con ellos de algún mal día que tuve en la oficina o en mi casa. Mi hermano, el altar no es para eso. Bien lejos este pastor de usar el altar para desquitarme con ustedes. Y repito, he venido con diferencias de mi casa, he venido con molestias de mi trabajo, pero cuando yo vengo a servirle al Señor, yo vengo a servirle al Señor. Mis problemas personales quedan allá, porque yo tengo un trabajo que hacer aquí, que es alimentar al pueblo con la palabra de Dios. Y eso no puede ir con pensamientos de hombre. No puede. No puede. Y mi hermano, solo Dios sabe las veces que bajo y cuando entro en la oficina le digo a Dios, wow, lo hice porque me dijiste que lo hiciera. Pero deleitarme, gozarme cuando traigo una palabra dura, eso sería inhumano de mi parte. No sería digno yo de estar aquí como pastor, como representante de Dios aquí en esta casa. Por eso me miro en el espejo de Amós, que no gustaban de él, que lo querían que se fuera para el otro lado de Israel. Ve a comer tu pan allá. Y mi hermano, tranquilo, de repente alguno de ustedes habrá soltado algún comentario negativo en contra mía cuando vengo con una palabra fuerte. Si le pasó a Amós, ¿quién soy yo? Tranquilo, eso forma parte, eso no ha cambiado tampoco. Pero eso no me va a hacer cambiar de opinión cuando Dios me dice que hable una palabra que yo sé que no te va a gustar. Porque yo no vengo a agradar al hombre, yo vengo a agradar al que me dice de qué yo debo hablar aquí. Y repito, no todo el tiempo te va a agradar lo que yo te voy a decir. Habrán días que el pastor será chévere por la palabra que me dio, pero habrán días que me querrás tirar la silla, me querrás tirar la Biblia, y tal vez soltarás algún comentario negativo en contra mía. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Por eso, y con esto termino, como pastor de esta iglesia, nunca mi intención es venir aquí a regañar, venir aquí a darte palo. Repito, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? Pero cuando viene, no me interesa lo que tú pienses, porque yo no vengo a agradarte. Yo no vengo a... Y cuando la profeta vino, no vino ella lo dijo, yo no vengo aquí por plata. Ella lo dijo cuando estuvo aquí. Por eso yo dije, gracias Dios, porque tú confirmaste lo que yo he hablado aquí.
Y esas cositas son las que me dicen que Dios sabe lo que me está mandando a hablar aquí. Porque repito, estoy delante de Dios. Y mi esposa se lo puede decir también. Lejos de mí o lejos de mi esposa, mucho menos. Decir, hey, en la iglesia hay un tipo o hay una tipa así, llámalo y dile esto y esto. No. Porque mi hermano, yo tengo temor de Dios. Yo tengo temor de Dios, mi hermano. Y yo digo, lo que Dios pone en el corazón de la que viene o del que viene, gloria a Dios. A nosotros nos dijo que éramos débiles. Y tenía razón, porque en conversaciones que he tenido con la jefa, el tema del dinero siempre, y yo soy el que digo, yo no tengo problema, la Biblia es perfecta. La Biblia es perfecta. Si trabajas, te bautizas, pero no diezmas, estás robándole a Dios. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. ¿Te guste o no? Eso no cae bien. Pero es verdad o es mentira. Así dice la Biblia. Entonces, ¿por qué yo tengo miedo en decir algo que la Biblia dice? No puedo tener miedo de eso. No puedo. Y eso era lo que hacía Amós. Amós decía cosas duras contra el pueblo. Y el pueblo decía, pero este profeta nunca dice nada bueno. Siempre nos da palo. Que se vaya de aquí. Que se vaya para el sur, allá, que se vaya a Judá a comer pan allá. Y que nos suelta a nosotros acá en el norte. Odiaban a Amós. Yo espero que nadie me odie a mí aquí. Que ustedes amen a su pastor. Porque mi hermano, yo soy el primero que sufre cuando sé que vengo con una palabra dura. Yo soy el primero que lo sufre soy yo. Pero no puedo evitar decir lo que Dios me dice el tema que debo hablar. Y eso yo quiero que usted lo entienda. Eso lo vivían los profetas. Vivían eso. Por eso decía, Jesús decía, cuando vino Jesús, esta es la ley y los profetas. Porque Dios decía, tenían una ley y también tenían profetas, hombres de Dios, mujeres de Dios, que les hablaba en nombre mío y no le hacían caso. ¿Cuántos recuerdan a los recabitas? ¿Cuántos lo recuerdan cuando hablamos de los recabitas aquí? Cuando Dios le decía, los recabitas cumplieron un mandato de un hombre que nunca vieron. Y yo les he hablado todo el tiempo a través de mis profetas y no me hacen caso. Eso no ha cambiado. Eso sigue igual. Nos gusta lo bueno. Pero lo malo lo cuestionamos. No, mi hermano. Cuando viene de Dios, viene bueno o malo. Y así como somos buenos para recibir lo bueno, debemos tener el mismo corazón para recibir lo malo. Dale un aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie. Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este viernes de enseñanza. Gracias, Señor, porque confío en que el pueblo que recibió esta palabra de viernes de enseñanza entienda que cuando venimos aquí no venimos a hablar lo que nos salga. Venimos a hablar lo que tú nos dices que hablemos. El pueblo a quien se dirigía Amós no lo entendió. Lo odiaban. Oro a Dios que tú me des un pueblo entendido y que sepa que habrá momentos en que vendré con palabras fuertes de parte de Dios, pero será de parte de Dios, no será de parte mía. Yo vengo aquí a cumplir un mandato por el cual estoy aquí. Y estoy delante de Dios. Estoy delante de Dios aquí. Todas las prédicas,
Maricín decía el miércoles que no he repetido ninguna. No, Dios no ha repetido ninguna, es Dios. Lo que yo vengo a hablar aquí, lo que Él me dice que hable. No todo el tiempo te va a agradar. No todo el tiempo te caeré bien como pastor. Sobre todo cuando la palabra te alcance. Cuando tú sabes que la palabra que está hablando el pastor tiene que ver con tu forma de vivir. No te va a agradar. No le agradó al Israel de esa época. Tampoco agrada a la gente de hoy. Porque queremos oír siempre cosas buenas. Queremos oír que Dios te va a dar trabajo pronto, que vas a ganar buena plata, que Dios te va a dar, te va a dar y te va a dar. Pero cuando viene la corrección, cuando viene una palabra fuerte, el pastor tuvo una mala noche. No, hermano, yo no vengo aquí a hablar cosas personales, ni vengo a hablar desquitándome con cosas personales aquí. Que Dios me libre de hacer eso aquí. Dios me libre. Yo vengo aquí a servirle a Dios, mi hermano, y hablar lo que Dios me dice de qué debo hablar. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dáselo fuerte.